Y yo le estoy diciendo de que yo quiero tener vida, de que yo quiero disfrutar. O sea, pero todo era una utopía, porque honestamente yo iba a la playa y yo no lo disfrutaba. O sea, yo generaba contenido hasta en la playa. Para mí todo era perder O tiempo. sea, no tenías un límite. No, que yo quería tener balance de vida, pero mentira. Tú sabes, ¿qué tú quieres ser? La empresaria que tiene más salones de belleza en el país, de ser feliz. Y no se pueden las dos cosas. Lo que es el trabajo es una bola de goma que se adapta. Pero Exacto. si es la familia, si es la salud, es una bola de cristal que si se rompe ya. Y tú De ganar 300,000 pesos en aquella época a no ganar nada. Fue una Entonces, crisis de vida que nos da supuestamente a las mujeres, donde yo sentía, y ahí me entro con la parte de la maternidad, muy exitosa profesionalmente, pero yo, no era que nadie me lo decía, era que no era buena hija, que no era buena mamá, que no era buena esposa. Yo creía que emprendiendo, porque yo tenía también esa mentalidad de que yo iba a manejar mi tiempo. Yo juraba que yo iba a andar en ropa de gimnasio desde las 9 de la mañana. Así que yo lo digo. Y yo decía, cuando yo comienzo a trabajar, por ejemplo, ¿cuál es mi pregunta primaria? ¿Qué es lo que tú siempre te dices? Y yo siempre decía, mira, me da calofrío por la emoción. Porque es que siempre soy yo la que tengo que hacerlo todo. Del fracaso a la fortuna podcast. Conversaciones reales y profundas con mamás sobre negocios y dinero. Para mujeres abundantes. ¿Alguna vez te has sentido tan destrozada que no sabes cómo volver a empezar? Bienvenidos a este podcast del fracaso a la fortuna. Mi nombre es Audi Castillo, mentora financiera, y mi invitada de hoy es una mentora de negocio, empresaria que armó un imperio desde la autenticidad, madre experimentada. Yo estaba ansiosa por tener este episodio con ella porque me va a dar una mirada a ti y a mí que nos estás viendo sobre la maternidad experimentada en todas sus fases. Igualmente, ella nos va a hablar de la experiencia en negocios, de muchos años de trabajo. Así que quédate hasta el final si tú realmente quieres tener una visión experimentada de todo lo que significa ser madre y empresaria. Bienvenida, Gracias. Wilda. Gracias por estar aquí. Por fin. Yo quiero hoy que tú nos cuentes todo. Bueno, a mí me encanta hablar. Si tenemos tiempo, yo lo cuento todo. Ay, sí, eso es lo bueno, lo bueno. Bueno, mira, me gustaría, primero que le cuentes a las personas cómo tú te defines, qué cosas, qué es Mi primera palabra, súper curiosa. Ay, O sea, todo estoy observando y estoy viendo qué aprendo de eso, cómo lo puedo hacer diferente, cómo puedo adaptarlo a mi negocio. Soy muy curiosa, soy creativa, yo diría también, invento mucho. A veces me tengo que frenar o a veces tengo que decirle a mi equipo que me levanten la bandera roja para poder entonces priorizar, porque entonces puedo generarte muchas ideas al mismo tiempo y las quiero implementar todas inmediatamente. Wow, yo soy así también. ¿Tú te acuerdas que tú y yo hablamos ahí? Sí. Es un tipo de personalidad, sí. Sí, y tú hablas mucho de SEO de tu vida. Muchas veces hablamos que yo soy SEO de tal empresa, que no sé qué cuánto. ¿Qué significa para ti SEO de Bueno, tu vida? resulta que CEO, o sea, CEO es una de las posiciones más altas en una empresa, que es Chief Executive Officer, o sea, la posición más alta, que reporta a un consejo, reporta a los dueños. Y realmente yo llegué a un punto ya cuando tenía como 5 años en el negocio, que yo estoy hablando con una de mis coaches, y yo le estoy diciendo de que yo quiero tener vida, de que yo quiero disfrutar. O sea, pero todo era una utopía, porque honestamente yo iba a la playa y yo no lo disfrutaba. O sea, yo generaba contenido hasta en la playa, en el campo. Para mí todo era perder O tiempo. sea, no tenías un límite. No, yo no tenía un límite. Yo no tenía un límite y entonces, pero yo vivía hablando que yo quería tener balance de vida, pero mentira, tú sabes, porque es una decisión. Claro. Es una decisión y obviamente como dueño de negocio tú tienes que estar preparado y planificarlo y todo para ver si ya tú puedes delegar y ese tipo, y si ya tú estás listo. Pero si no lo decides, nunca lo logras. Si no lo decides, nunca lo vas a hacer. Entonces nosotros nos metemos mucho en el ego nos mete en miedo, que si nosotros no somos lo que lo hacemos, entonces todo va a salir mal y que vamos a fracasar. Y bueno, eso tú sabes, tiene ahí una parte de sanación full detrás de todo eso, tú sabes. Pero yo decía eso y ella me dijo... y entonces ella me dijo, tú dime, ¿qué tú quieres ser? ¿La empresaria que tiene más salones de belleza en el país o tú quieres ser feliz? Y no se pueden las dos cosas. Hay gente que te va a decir que sí, que se pueden las dos cosas. Yo creo que sí se puede. Depende de tu personalidad. Y yo dije, y yo no se pueden las dos cosas. Pero yo quiero ser feliz. Y me dijo, tú quieres ser CEO de tu vida. Y yo dije, sí.
Y de eso te digo hace más de 6 años. Y yo todavía digo que yo no lo desempeño bien, porque todo ha sido un proceso. O sea, Claro. es la posición para mí más importante que yo quisiera desarrollar a plenitud y que todavía yo estoy aprendiendo y ajustándome, ese tipo de cosas. Wow, es que me encanta ese concepto, porque te digo, Wilda, que yo siempre tuve como esa cepillita que yo decía, mira, yo me veo como emprendedora, como dueña de negocio, pero yo no me veo como los empresarios comunes. Siempre lo dije, por eso me identifico mucho con esa frase tuya. Yo decía, es que hay cosas que yo veo que empresarios sacrifican que no se deben sacrificar. Un ejemplo es la salud. Sí, ¿De qué sirve si tú no tienes salud sí, mental, si no te sí. sientes Yo pleno? pasé por todo eso ya. Exactamente. No, por eso, no. Yo pasé por todo eso y justamente hoy me salió en Instagram un video, fue que me lo mandaron, no me recuerdo, de que, por ejemplo, todas las partes que componen tu vida, la familia, la salud, el dinero, el trabajo y todo eso, como haciendo la diferencia. Lo que es el trabajo es una bola de goma que se adapta, pero Exacto. si es la familia, si es la salud, es una bola de cristal que si se rompe ya, Y tú en el trabajo te pueden sustituir, pero tú sí, como madre de tus hijos, no te pueden sustituir. nadie te puede sustituir, por ejemplo. Y yo quisiera saber, Aguilda, si hubo algún punto de quiebre, algún reto grande que te dijo, yo quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo que yo estoy logrando. Yo quiero liderar y ser mentora. Mira, a mí siempre me ha gustado como que enseñar y compartir todos mis aprendizajes y esa cosa. O sea, hay muchísima gente que me escribía por Instagram y yo le daba su mentoría gratis. Me encanta ayudar a otros. Yo tengo una habilidad de ver oportunidades. Entonces, cuando yo te veo a ti, tú me dices lo que te gusta, yo veo lo que está haciendo tu negocio, entonces como que yo veo, yo comienzo a generar ideas, y entonces me encanta eso. Luego, yo no pensé que yo iba a terminar siendo, por ejemplo, mentora de negocios, sino nada, es que yo puse ese negocio como un hobby. Después, entonces, sí, después como una líder, porque entonces le encontré sentido, wow, qué lindo yo poder tener estas mujeres que son la mayoría madres solteras y que ellas puedan, o sea, yo pueda verle el talento y desarrollarla y a través de eso como que generar tantas oportunidades para ella. Y bueno, para mí eso se convirtió como en un propósito. Y luego entonces ha ido escalando a eso de otras dueñas de negocio porque se sufre tanto. Es verdad que, bueno, la que tiene la personalidad como yo, aunque tú le digas, no te metes en eso o no lo hagas, o no, uno tiene que aprender su propio zapato. Pero también es muy bueno cuando, por eso yo digo que yo no soy coach, o sea, porque hay una diferencia. Sí, Tú sabes. claro. La mentoría es aquellas personas que te hablan desde su experiencia. Entonces, eso es lo que yo hago. Aunque yo utilizo algunas técnicas de coaching, que es la reflexión, Claro. pero realmente yo lo que quiero hablar siempre de mi experiencia, lo que me funcionó, lo que no me funcionó. Y lo que no me funcionó puede ser que haya sido por alguna situación, por el timing o por mi estado de emocional o lo que sea. Pero sí me gusta. Y entonces lo vi como una oportunidad, la gente me busca, me encanta poder ayudar y contribuir con otros, con los Sí. sueños de otras personas. Yo te escucho y me identifico tanto porque yo también, yo creo que lo he superado un poquito, pero yo creo que también genero demasiadas ideas y lo quiero hacer todo junto. Incluso este año, este proyecto es un hecho porque yo dije, me voy a enfocar en una cosa, Audi, ya está bueno de querer hacerlo todo. Sí, Y es precisamente por eso que yo soy mentora también, sí. porque como que veo oportunidades, genero muchas ideas Sí. y eso genera mucha ansiedad. ¿Te pasó también que Sí, tuviste sí, que sí. trabajar el tema de la ansiedad? Claro, y además se procrastina mucho así también, porque también tú sabes que viene el síndrome del impostor y qué sé yo Sí. qué, y al final tú te das cuenta que tú no puedes hacer todo, o sea, y que tienes que enfocarte. Era lo que te decía, yo estoy loca hace muchísimo tiempo de tener un podcast y no lo he hecho porque aunque yo sé que sería muy bueno y me encanta hablar y la gente me lo ha dicho, yo tengo otras prioridades. Claro que sí, Ujú. es importantísimo priorizar y eso es en todo en la Sí. vida. Y me gustaría saber, porque yo sé que hay muchas emprendedoras que no se lanzan a eso que quieren porque tienen miedo de dejar algunas cosas atrás. ¿Hubo algo que tuviste que dejar atrás, qué sé yo, amigos, eh, forma de actuar, hábitos? ¿Qué dejaste atrás para tú seguir adelante con esta Bueno, empresa? en mi caso, yo decía que yo no era una emprendedora, porque para mí la palabra emprendimiento en el pasado era como que tú naciste con una idea y que tú quieres ser, como tú decías, como que tú... Hay gente que dice, es que yo me visualicé siempre así, siendo una dueña de negocio. Yo no, yo no. Ok. O sea, sí de chiquita, que uno tiene que observar y recordar mucho qué le gusta cuando es chiquito, yo sí decía que yo quería trabajar en un hotel, que yo quería trabajar en una agencia de viaje y así, tú sabes. Entonces,
yo me pongo a conectar eso ahora y yo decía, pero es que a mí siempre me ha gustado el servicio entonces. Pero yo estudié administración de empresas, empecé a trabajar desde los 19 años y mi primer trabajo fue en Colgate y yo comencé o sea, a escalar profesionalmente rápido, joven, que llegase, o sea, gerente de negocio de empresas como Pfizer, gerente de mercado de Coca-Cola Company, y toda esa cosa. Entonces, yo no tenía como esa necesidad de emprender porque yo me sentía que yo era dueña de eso, o sea, de lo que a mí me estaban dando. Yeah. Por eso yo tengo o sea, yo digo, yo no le quiero matar el gallo en la funda a la gente que quiere emprender, pero sí hay que hacer una reflexión de por qué tú quieres emprender. Claro. Porque no dejarse llevar de que, no, que yo no quiero tener jefe o ese tipo de cosas, pero realmente yo emprendí, o sea, a los 42 años. Yo sí tuve mucho emprendimiento pequeño, porque cada vez que en una de esas empresas, las farmacéuticas se venden mucho, y yo creía que yo iba a perder mi trabajo, porque siempre yo creía que la posición más alta la iban a volar, y yo siempre inventaba algo. Yo tuve tienda de ropa, yo tuve tiendas de accesorios, y todo ese tipo de cosas. Ojo, ella tuvo varias empresas antes de, Ajá. que ese otro Pero punto. volvía siempre después a lo que para mí era mi pasión, que era trabajar en una empresa organizada y multinacional por lo que me daba en cuanto a estructura y aprendizaje, porque para mí siempre el aprendizaje fue mi mayor motivador, no era el dinero. Entonces, como esas empresas, obviamente yo era la empleada perfecta que quería siempre dar lo mejor, la excelencia, y por muchísimas razones, porque me gustaba, pero también porque ahí yo obtenía reconocimiento de mis padres, de mi esposo, de la gente. Entonces, yo no tenía necesidad de emprender porque yo estaba ganando buen dinero. Yo viajaba muchísimo por trabajo, tenía un carro pagado por la empresa, tenía un seguro de vida pagado por la empresa. Y yo creía que no tenía Necesidad. que yo no tenía tiempo, pero mentira, porque el que emprende es el que no tiene tiempo, por lo menos los primeros años. Entonces, luego conocí lo que es la palabra intraemprendedor, y la promuevo en mi empresa también, y es ser un emprendedor dentro de la empresa donde tú estás, que es eso, generar ideas, generar cosas, o sea, eso que te han dado a ti es tu empresa. Es verdad. Esa es tu empresa. Donde tú estás, incluso en tu casa, liderando tu casa, tu Eso es tu familia. empresa. Yo se lo digo a mi chica, y sobre todo, por ejemplo, cuando tú ganas comisión, por ejemplo, tú no tienes un tope. Entonces tú puedes generar, si el dinero es tu motivador, tú puedes generar lo que tú quieras, si tú te esfuerzas y trabajas como si esa fuera realmente tu empresa. Claro que sí. Sí. Y hago una pequeña interrupción para la parte más financiera de esta conversación con nuestra invitada de hoy, Awilda, donde vamos a hablar, tú que me escuchas ahí, cómo pasar un poco de emprendedora a dueña de negocio, cuál es la visión financiera que hay que tener para eso. Me gustaría, Wilda, que nos contaras un poco de esos retos financieros que tú empezaste a enfrentar y cómo fuiste evolucionando. Bueno, en mi caso, yo soy administradora de empresas. Ah, mira. Entonces, sí, aunque yo tenía el sueño de emprender, y pasa mucho que entonces la balanza va más hacia la creatividad y la idea y lo que me gusta y todo eso, y uno se olvida de la parte financiera, porque Sí. es que la pasión es tan grande que uno se olvida. Y yo, siendo administradora de empresa y que ya había sido gerente general de empresa y de equipo de mercadeo, o sea, líder de equipo de mercadeo, lo ideal es que yo hubiera hecho un plan estratégico, o sea, que incluyera todo, inclusive la parte financiera. Pero les soy honesta que lo único que yo hice fue el ejercicio del punto de equilibrio, que para mí es vital. O sea, es conocer cuánto tú debes vender para que por lo menos tú puedas cubrir todos los gastos y los costos fijos de la empresa. Entonces yo decía, bueno, aunque no esté ganando nada, porque de verdad que yo no planifiqué ni el sueldo que me iba a poner, ni cuánto íbamos a ganar, porque fue como, mi emprendimiento fue por una crisis existencial realmente. Te lanzaste. Me lancé una idea que yo no pensé nunca que iba a crecer como ha crecido, pero sí yo hice lo del punto de equilibrio, porque yo dije que yo no iba a trabajar para el inglés, o sea que yo no iba a tomar un préstamo luego para mantener un negocio abierto, para decir que tenía un negocio. Claro, y también entra lo del cálculo de precios, que ahí Sí. falla muchísimos emprendedores, que es decir, cuánto tengo que cobrar para yo ganar. Así mismo. ¿Y qué otros puntos importantes tú les puedes decir? Bueno, es que ahora yo tú sé sabes, que bueno, muchísimo, ya yo voy a cumplir 13 años, y bueno, y ya sí, la primera parte de mis primeros años era mucho en la parte de marketing, estrategia, branding, ese tipo de cosas, tú sabes, para que se diera a conocer
el negocio, pero después sí entramos full en la parte de financiera, porque tú no haces nada de tener un negocio muy bonito, pero si tú no estás ganando dinero. Claro. Y que como dueño de negocio, tú tengas un sueldo, te lo tienes que poner desde el primer día. Sí, eso yo decía una Sí. conversación que tuve en estos días, que yo te decía, mira, yo le decía a una emprendedora, ponte un sueldo, ya sea algo mínimo, pero Sí. que tú te acostumbres a que esa es la parte tuya. Sí, Y eso es vital. claro. Y, Aguila, ¿qué tú hubieras hecho diferente? Definitivamente hubiera hecho un plan estratégico. ¿Cómo qué elementos tiene un plan? Un plan estratégico lo que hace es ver cuál es tu propuesta, cuál es tu propuesta única de ventas, qué es lo que te va a hacer diferenciar, quién es tu público objetivo y hacer un estimado de ventas, una proyección y de costos y precios y todo eso, hacer un estado de ganancia y pérdida proyectado para ver realmente si es un negocio que hace sentido y vale la pena. O sea, en cuánto tiempo tú vas a recuperar la inversión. O sea, Claro. eso yo entiendo que debía haberlo hecho. Yo sabía hacerlo en ese momento, pero te digo que fue todo como que yo dejé el trabajo en octubre, iba a ser mentora de negocio y de repente tengo esta idea y yo ya en diciembre primero estaba abriendo el negocio. O sea, Sí, y y entonces yo mira, estaba muy clara como que de la idea, del público objetivo. Y en cuanto a los precios, es muy importante porque la gente a veces nada más pone precio en base a la competencia. sí. Y realmente no, la competencia, lo que tengan los competidores o cualquier negocio parecido al tuyo es una referencia. Pero realmente lo más importante son tus costos. O sea, Sí. costo de producto, costo de mano de obra, costo de luz, cuando tú cubres todo eso, entonces si tú dices cuál es el margen que tú te quieres ganar, que normalmente debiera ser el doble y hay productos o servicios que te permiten hasta el triple, considerando también los impuestos, Claro. realmente es así como debiera ser que se establezcan los precios. Claro que sí, Ujú. definitivamente. Y mira, quizá tú me estás escuchando y tú lo sientas complicado, algunos detalles. Es importante que tú lo hagas con lo más básico. Oye, hasta en Google, yo le digo a la gente, mira, si tú sientes que no puedes buscar ayuda en este momento, lánzate y busca información básica porque tú tienes que saber tus números de una forma que tú lo puedas Todo está entender. disponible ya. Claro, todo está Con ChatGPT disponible. tú dices cómo se definen los precios de un producto, cómo se definen los precios de un servicio y te dice todo. Claro, Lo que pasa es que porque- hay que tener claridad entonces, o sea, cuánto paga de luz. Yo no sé cuánto yo pago de luz. ¿Cuánto te cuesta? O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, que son productos, tú sabes, esmaltes, inclusive, que se dañan si tú lo dejas abierto, Claro. tú puedes tener un promedio más o menos. O sea, cuando yo establezco los precios, los costos de un manicure, es un servicio manicure, yo digo, bueno, cada esmalte me cuesta tanto, me puede dar en promedio para tantas pinturas, pero hay que considerar que también hay una pérdida. Exacto. Sí. Sí, claro, porque todo, o sea, todo, hasta lo más mínimo y más como tú. Bueno, yo le pongo hasta el que- algodón, el palito de naranja que se utiliza para limpiar, todo eso parte del costo. Y esa es la mentalidad de empresario, porque tú podrías decir, esos son 10 pesos, pero cuando tú lo... Entre 10 pesos y 10 pesos. Exactamente, cuando tú lo multiplicas, y estamos hablando de que Awilda tiene tres sucursales, ¿verdad? Tenemos 5. 5, imagínate. Son 4 propias y una que es una franquicia, la primera franquicia. Excelente. Yo soy accionista de ella, pero es la primera franquicia. Buenísimo, entonces, de 10 en 10, con 5 franquicias, Sí, es mucho llegamos a dinero. unos cuantos cientos de miles, que si tú no empiezas a ser detallista con tu negocio, cuando crezca no lo vas a poder sostener. No. Entonces, ese es mi mensaje para ti en este cortecito. Seguimos con la entrevista. Oye, por esa línea me gustaría, porque mira, me encanta esa visión, porque detrás de cada proyecto yo siempre he dicho que debe tener alma, debe tener algo que lo sostenga más allá del dinero, como tú lo dijiste perfectamente. ¿Cuál era la visión detrás de Nail Bar Beauty y de Happy Natura? Ujú. Bueno, te voy a hablar cómo vino el emprendimiento, porque yo no dejé el trabajo para emprender. Bueno, o sí, iba a emprender como asesora de mercadeo. En el 2012 no se hablaba de coaching, o se empezaba a hablar de coaching, ni de mentoría, ni ninguna de esas cosas, sino de asesoría. Ya yo había hecho asesoría de mercadeo. Y yo entendía que ese era mi fuerte. Yo decido a los 42 años un día en el parqueo de mi trabajo, porque ya yo me sentía como que, bueno, no estaba muy motivada tampoco ahí. No podía crear ideas, pero no la podía ejecutar. Y entonces eso yo soy de la que quiero ejecutar. Entonces yo le dije a mi esposo que yo quería dejar el trabajo, que yo quería ser asesora de mercadeo,
Y él me dijo, bueno, Wilda, ¿tú sabes qué? No vamos a poder viajar, no vamos a poder ir a hoteles. Y yo vivo con 30,000 pesos. Cuando eso yo estaba adicta a la zumba. Entonces yo quiero 10,000 para la zumba, 10,000 para el salón, que ya me tenía que teñir, y 10,000 para la gasolina. O sea, yo le dije que yo vivía con eso. Y señores, es verdad, o sea, yo dejé el trabajo y yo viví unos meses, porque es que tú te adaptas. Tú te adaptas. La gente dice, no, es que yo no puedo. O sea, de ganar 300,000 pesos en aquella época a no ganar nada. Yo sé Y como decir que yo- $5,000 para los que están. en el que es 2012. mucho. Ahora es mucho. Ahora es Sueldo, mucho. ahora cualquiera no tiene ese sueldo en República Sí, Dominicana. sí. Pero en ese tiempo, Era como si fuera $1,000,000, o sea, Claro en aquel que- momento. Pero entonces, como pues, lo que te digo, o sea, fue una crisis de vida que nos da supuestamente a las mujeres, donde yo sentía, y ahí me entro con la parte de la maternidad, que yo había sido muy exitosa profesionalmente, pero yo, no era que nadie me lo decía, era yo, que no era buena hija, que no era buena mamá, que no era buena esposa. wow. Porque tú sabes, tú escuchabas a todo el mundo y ver, por ejemplo, la mamá que están en los cumpleaños con los niños, que lo llevan al médico, que hacen tarea con ellos. Yo no podía hacer eso con las posiciones que yo tenía. No podía. Entonces yo necesitaba ayuda. Y ahí me entró como eso, como que, ok, qué bien, gano mucho dinero, tengo un closet lleno de ropa, pero aunque no era la parte que me motivaba, yo dije, yo quiero probar. Yo me voy a yo voy a hacer el esfuerzo para yo ir a llevar a mi hijo a clase de tenis. Yo digo que yo no tenía nunca ese espíritu místico. Ahora hablamos de energía masculina y energía femenina. Claro, sí. Entonces yo creo que yo tenía mucha energía, sigo teniéndolo, pero lo estoy dosificando ya mucho. Entonces yo quería quería poner mi energía femenina a flor de piel. Y ahí es que yo decido emprender, pero de repente un día, emprender como asesora. Me recuerdo de un proyecto que yo le había presentado a un jefe de un nail bar, porque ya yo trabajaba para CoverGirl, Mass Factor, Elizabeth Arden, ya yo había visto en Alemania ese concepto, que es donde tú haces trabajo de uñas, pero los esmaltes se ponen en una pared como si fuera unas botellas de un bar. No es porque se vende alcohol. Y también que los servicios se llaman como mojito, por ejemplo. Entonces el scrub es de limón, entonces la crema es de menta, entonces el spa mojito. Entonces por eso es que vino el concepto del nail bar, un sitio solo exclusivo para trabajar uñas, hacer servicios nuevos, muchos spa, que eso no se hacía en los salones de belleza, spa de mano y pie. O sea, no se le daba Sí, importancia porque ahora a las sí se uñas. está viendo más. Pero Sí, no, estamos ahora hablando sí. hace 13 años, 12 años. Sí, nosotros empezamos ahí. O sea, no fuimos el primer nail bar en el país. El primer nail bar fue de Opi, que fue la marca que realmente fundó ese concepto en Europa. Ok. Lo que pasa que entonces en el caso mío, que yo no me hacía las uñas, déjame decirte, pero sí trabajaba con una marca de esmaltes que era Sally Hansen. O sea, yo sí fui entrenada sobre la salud de las uñas. Entonces me parecía mira, donde lleva mi curiosidad. No es que, porque la gente cree como que yo puse tal vez un salón, o la gente dice, yo quiero poner un salón porque a mí me encanta ir al salón. No, yo nada más iba al salón a teñirme los cabellos. Y porque era obligado. Para mí ir al salón era lo más aburrido del mundo. Ay, para mí también. ¿Entiendes? O sea, eso me causaba estrés. Y yo emprendí con un salón, ni siquiera de cabello, que era lo que más me hacía. Uñas, que yo ni siquiera me la hacía, porque yo era tan ansiosa y vivía huyendo, que yo me pintaba las uñas y salía y en la puerta ya yo tenía las uñas dañadas. Entonces yo decía, ¿para qué me la voy a pintar? Entonces, pero sí realmente me gustaba la idea y todo eso. En ese momento estaba surgiendo los nail arts, pero no los nail art chinos ni de palmerita, sino como geométrico. Y yo decía, me gusta mucho el arte, entonces yo decía, bueno, puede ser que se vea como decimos nosotros, que chopa, pero yo dije, depende de la percha y depende de cómo tú lo lleves. Y realmente comenzó eso a ponerse de moda. Y todo lo del tema también de la pintura en gel, que fue una innovación por la duración, tú sabes. Y entonces empezamos así, empezamos como un negocio enfocado en uñas, pero con un bar de beber alcohol, Ay, pero bien. porque yo había sido gerente de negocio de Diageo, la gente de Johnny Walkers y Baileys y todo eso. Y teníamos estudios de investigación de mercado que decían que había oportunidad de bebidas no tradicionales para mujeres. En aquel momento las mujeres nada más bebíamos vino o cerveza.
Era muy raro que se bebiera vodka, whisky, ginebra. Entonces había esa oportunidad. Entonces yo dije, pero si yo tengo que durar tanto tiempo en el salón, pero tampoco bebía yo. O Ajá. sea, para que tú No, sepas. O sea, porque tu visión era estratégica y aprovechar la o sea, sí, oportunidad. yo me puedo beber, y inclusive ahora un traguito social. Me encanta la coctelería. Me encanta la historia de las bebidas. Pero no es que yo dije, ay, voy a poner un bar porque a mí me gusta beber. No, no, Pero no, no. después de cuánto tiempo que tú renunciaste, fue A los 3 meses. a los 3 meses. Eso quería señalar, porque es que hay un punto que yo me he dado cuenta de toda empresaria, toda madre emprendedora que se atreve, toda persona valiente. O sea, hay un punto diferenciador. Que tú tomas la decisión valiente de dar un salto, porque esa crisis vino para ti. Mi decisión, como cambio. yo digo que tal vez todas las cosas que dan éxito o vienen de mucho fracaso, porque hay gente que ha fracasado Pero muchísimo. fíjate que tú tomaste Pero la yo tuve- decisión yo tuve- y luego encontraste la oportunidad. Claro, pero mi Es- decisión fue una crisis emocional, que también es una crisis. Sí, O sea, que yo sí, estaba sí. dispuesta a no ganar nada, a cambiar mi estilo de vida, para vivir, porque yo sentía que yo necesitaba. Ya era demasiado, tocaste fondo. Sí, se yo puede toqué decir. fondo Por eso es totalmente. que yo digo que las crisis son buenas, no le huya a las Las crisis son buenas y de las crisis son las buenas. que vienen las mejores Porque oportunidades. esas son las que te hacen Y dar te hace un ser cambio, creativa también. dar un salto, ser creativa, sacar de abajo. Sacar de abajo. O sea, son una gran oportunidad. Y yo escuchándote, qué bueno que tocaste el tema de la maternidad, porque yo quería ir para allá. Hoy en día te venden que la felicidad está en ser esa mujer empresaria o esa gerente, esa CEO, Ujú. content creator, un montón de cosas, que esa es la felicidad, ese es tu valor, eso es lo que te va a hacer sentir. ¿Y en qué momento tú empezaste a darte cuenta que la parte maternal, la parte de esa energía femenina, que ahora se habla más de eso, también era importante para sentirte una mujer plena? Sí, Wow. definitivamente. O sea, desde antes de poner el negocio. Y yo creía que emprendiendo, porque yo tenía también esa mentalidad de que yo iba a manejar mi tiempo. Yo juraba que yo iba a andar en ropa de gimnasio de las 9 de la mañana. Y yo decía, bueno, nosotros abrimos desde las 10 de la mañana, que eso también fue estratégico y eso no lo tenía ningún salón, porque yo decía. Yo decía, ven acá, las mujeres nada más van al salón los sábados, los viernes y los sábados, los domingos no se abrían en ese momento. Entonces, los salones cierran todito a las 5 de la tarde. ¿Y a qué hora a las 6, a qué hora tú sales del trabajo? Tú no te metes en un salón a las 8 de la mañana. O sea, yo decía, hay una pérdida, ahí no hay eficiencia. Entonces yo dije, vamos a abrir a las 10 de la mañana, que las que no trabajan, y porque pueden tener ese estilo de vida, van al salón, van al gimnasio, después, o van ahí, llevan a sus hijos al colegio, y después de ahí entonces van al salón, y las que son entonces profesionales o empresarias pueden ir después de las 5 de la tarde, entonces abríamos de 10 a 8 de la noche. Okay. Y sí, nos fue muy bien, pero te digo que yo volví, después que abrí el negocio, la realidad fue otra. O sea, yo duré más de 3 años que yo no podía salir del negocio ni siquiera celebrar mi cumpleaños, Wow. pero eso no era, porque uno tiende a echarle la culpa a los jefes, al trabajo, o sea, a la empresa donde tú trabajas, al Sí, emprendimiento. de eso quiero hablar. Al emprendimiento. ¿Por qué O sea, eso? porque fui yo que tomé esa decisión, porque yo pude haber buscado un asistente, pero no, porque tengo que ser yo. No, porque ahora mismo yo no puedo pagar un asistente. O sea, no, es que tú tienes que sacrificar algo. En todo, en todo. Yo me recuerdo que cuando yo entré a Warner Lambert a trabajar, la gerente de recursos humanos, como que veía mucho potencial en mí. Ella me decía, ¿qué tú quieres lograr? Yo le decía que yo quería ser expatriada. O sea, yo me visualizaba siendo una gerente en una de las oficinas de Pfizer, de Warner Lambert fuera del país. Ujú. Puerto Rico, Colombia o ese tipo de cosas. En eso era que yo me veía. Y entonces ella me decía, tienes que decidir porque tú no puedes ser buena madre, buena profesional. Hay gente que te dice que sí. Y yo vuelvo y repito, sí se puede, pero tal vez tú no vas a ser la CEO que se va a ir para Pero no hacer. con el esquema que hay que ser muy flexible. Claro, o Hay sea. que integrar ese negocio a tu vida, hay que ser muy consciente. Y vamos a ir a ese tema, el de la sanación, el del ser. Sí. Si nosotros no nos trabajamos, y este mensaje yo lo quiero. ¿Para qué estás Si emprendiendo? no ¿O nos para qué trabaja- sigues en un trabajo que no te gusta? Exacto. 10 años y te da miedo no saltar. Tú sabes qué es lo que pasa, Wildy, tú me lo decías, yo soy muy de acción y me identifico porque yo decía mucho eso y ahora me estoy quitando ese autoconcepto de que soy muy de acción, porque cuando tú vives desde el ser,
desde, óyeme, una vida integral, donde cada área tiene una importancia en mi vida. Pero claro, es un proceso. Sí, Tú no tienes que hacer tanto para lograr cosas. no. ¿Cómo fuiste cambiando ese concepto? Cuando me comencé otra vez, o sea, yo dejo el trabajo porque quiero vivir, de repente abro este negocio que fue exitoso desde el primer día, la gente comenzándome a decir que wow, o sea, y yo lo veía también, o sea, al año no tuvimos que mudar del local porque no dábamos abasto. Entonces, cuando ya yo me vi con 50 empleados en un salón de belleza, que todavía no hacíamos cabello en ese momento, porque yo decía que yo no iba a cambiar el concepto, porque el negocio era un concepto de uña, de hacer ceja y de bar, y de felicidad desde el primer día. O sea, eso sí estaba claro, por lo del que yo me encontraba que era aburrido ir a los salones. Entonces, mi concepto era un sitio donde tú tienes que ir a la que le gustan las uñas o la que se quiere maquillar y hacerse las cejas, pero qué divertido y que tú puedes ir con tu amiga. Entonces, si tú no estás perdiendo el tiempo, ese es el Claro. concepto. Pero después de ahí la gente empezó, pero si tú tuvieras un lavacabeza. Y empecé así, Porque el con mismo un negocio lavacabeza. te pide el Y mismo después, negocio. pero yo estaba con esa cosa de branding, o sea, de marketing, de enfócate, el nicho, esto, lo otro, y yo no me quería salir del enfoque. Pero también yo me ponía a pensar, puede ser que llegue un momento, que sí después lo vi ver, porque todo cambia. Y además yo no estaba sacando los números muy claros de cuánto estaba dando la rentabilidad en las uñas, esa cosa. Entonces, yo tuve que irme moviendo, pero más que eso, a lo que el cliente me estaba pidiendo, ¿entiendes? Y entonces, yo comencé otra vez a caer en no sentirme llena y yo decía, pero si era que yo me De sentía, nuevo, volvió lo yo mismo. volví a lo porque yo dejé el trabajo. Eso explica por qué se habla tanto de que tú puedes ser empleado y sentirte esclavo. ¿Y quién te dice que cuando tú seas dueña de negocio no va a ser lo mismo? Y yo estaba haciendo lo que me gustaba. Pero cuando yo me vi trabajando tantas horas, 12 horas, Lo mismo, el mismo patrón. recibiendo quejas de clientes, Ay, que yo no sabía manejarlas, porque yo antes había vendido productos, no servicios. Y en servicio, tú sabes que la experiencia va desde el parqueo hasta el aire acondicionado, hasta cómo te miró la muchacha cuando te estaba arreglando las uñas. sí. O sea, imagínate las quejas que se reciben en un sitio de servicio. Wow. Y tú no sabes lo manejar. Una persona ansiosa como yo también. O sea, yo empecé que si yo lloraba. Entonces yo estaba tratando de, gracias a Dios, o sea, mi background de empresa me ayudó a yo organizar la empresa, estructurarla bien desde el inicio. Todo tenía un protocolo. Y me decían, mucha gente se burlaron de mí. Como que yo quería convertir Nail Bar en una multinacional. Y yo decía, pero claro, ¿por qué no? Porque, y eso es lo que yo estoy aquí sentada ahora mismo, claro, son ya casi 13 años, porque todo el mundo que trabaja ahí sabe lo que tiene que hacer y lo que se espera de ella, porque desde el primer día está escrito lo que es el protocolo de un manicure. Bienvenida, mi nombre es Fulanita. La ¿Cómo le puedo hacer documentación. feliz? Vamos a elegir el color. ¿Cómo le gusta que le haga? O sea, todo así, así. Y obviamente como si fuera una receta, pero cada quien tiene su sazón, tú sabes. Claro. Pero ha sido así. Y todos los entrenamientos, o sea, yo no te entro una persona de que porque, yo sé secar cabello y porque me llamó una clienta de ella, ella es muy buena. No, 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 no. O sea, se prueba y si hay cosas que entendemos que no domina, se entrena por más de una semana y se mantiene en observación. O sea, siempre desde el inicio fui con estándares muy altos. Entonces, eso me hizo sentirme muy agobiada, ver que yo estaba y entonces ya no era como antes, que en la empresa tú tenías compañía, un jefe, que si tú metías la pata estaba contigo, un equipo de recursos humanos que si alguien se estaba portando mal, tú nada más decía, te mando para recursos humanos, hay que despedirlo, y la empresa era que buscaba el dinero de esas prestaciones. Pero cuando eres tú que no sabes cómo despedir a una gente que tal vez es muy buena en lo que hace, pero es muy malcriada, y tú estás diciendo, le está haciendo daño a mi empresa y que tú tienes que tomar decisiones así, es muy difícil. Entonces yo comencé a drenarme, pero yo decía, pero es que ya yo bueno, yo emprendí a los 42, eso me comenzó a dar como a los 3, 4 años, imagínate, 45, y yo, ¿quién me va a dar a mi trabajo ganando lo que yo ganaba antes? Y aparte de eso, yo no le puedo renunciar a Dios. Yo le puedo renunciar a otra gente, pero yo no le puedo renunciar a Dios. Y él fue que me dio esta idea. Y el negocio va bien. Claro. Entonces yo comencé a buscar ayuda psicológica para ver cómo yo podía manejar las quejas.
¿De dónde venía el que yo llorara porque una clienta me dio una queja o que un colaborador, o porque yo quería estar recogiendo toalla, algodones, que sí, ok, y todo perfecto? ¿Qué había detrás de todo eso? Entonces, porque si no, ¿para qué yo tenía un negocio? Claro. ¿Y qué distintas ayudas tú empezaste a identificar que necesitaba? Porque, claro, tú me dijiste de un principio, yo quería hacerlo todo. Y eso nos pasa mucho a los emprendedores. Y me gustaría transmitir un poco cómo se rompen esos patrones de querer hacerlo todo. Eh, bueno, quizá viene de la infancia, del Sí, sí, sí. cultural, Yo conozco la de tus historia mía padres. completa y eso es lo que yo le invito a todo el Sí. mundo a hacerlo, pero lo primero es reconocerlo, tú sabes. Claro, Y no, reconocer, yo no puedo seguir así. yo no puedo seguir así. ¿O qué? Porque yo antes decía, es que yo tengo que nacer de nuevo. O sea, para mí era imposible que yo cambiara mi actitud y mi personalidad. Porque tú sabes, a ti te inculca que la genética, que yo tenía atrás el apellido Cavallo de mi bisabuelo italiano, que era estricto. Entonces, como que eso era un orgullo Ajá. y que yo era así por eso. No, no. O sea, ¿qué? ¿Y cómo yo sano? Porque si no, yo no voy a poder vivir así. Esto no es vida. Entonces, lo primero es que comencé a buscar ayuda más. Bueno, sí busqué ayuda de una compañía que realmente ellos trabajan mucho, no solamente la estructura, sino también la parte de salud. Con ellos fue lo primero, que fue esa coach mía que me dijo y me puso el seudónimo de CEO de mi vida. Y con ella ella me habló del ego. Yo juraba que yo era la mujer más humilde del mundo. Y ella me habló lo que era el ego, porque uno piensa y uno se dispara cuando te dicen el ego o que tú eres egoísta. Y todos tenemos ego. Y el ego puede ser bueno en algunos momentos, pero puede ser malo en otros. O sea, en aquel momento yo quería ser. Cuéntanos cómo era, cómo se ve una Oh, persona. yo era la que iba a Oh. todas las ferias, la que amanecía viendo todos los servicios nuevos que habían y no se lo decía a nadie porque yo quería ser la primera haciéndolo, porque yo quería ser la primera innovadora, porque yo quería que todo el mundo dijera, wow, tú eres una montra. Buscar validación sin darte cuenta. Validación, reconocimiento, aprobación, amor a través de eso. Entonces, cuando ella me habla de eso y del ego, y pero ¿por qué lo haces? ¿Pero por qué lo haces? ¿Qué es lo que tú buscas detrás de eso? Comienzo a buscar. Preguntas que tú no te hacías. Sí. Sino que yo creo que eso era normal en mi personalidad, no porque yo lo hacía. Entonces, yo después doy con Yanni Santaella, ella. Buenísima, me encanta. Ella entonces comienza a trabajar conmigo mi niña interior y comenzamos a ver todo el árbol genealógico y ahí nos damos cuenta de. Para ti, un paréntesis, tú que vienes de acción, de que niña interior, porque yo he visto personas que dicen, pero ¿para qué sirve eso? A mí. O hay gente que dice, ay ya, no te pongas a estar revisando tu niña interior y dale para allá. Dale para allá. Yo creo que hay que saber la raíz para tú poder entonces no seguir repitiendo lo mismo. Para tú poder sostener todo lo que Y tú para estabas haciendo. sanar, porque yo estaba enfocada en que yo era hija única, en que yo no tuve niñez, en que mi mamá no era amorosa, culpa a mi papá y a mi Claro. mamá todo el tiempo. Siempre afuera. Ajá, de que ellos me pagaban, y es verdad que todas esas cosas pasaron, pero yo que soy mamá y soy abuela, ahora yo sé lo que había detrás de todo eso. Esos eran los recursos que yo tenía, ¿entiendes? Pero yo duré mucho tiempo, o sea, yo estoy hablando de cuando ya yo tenía 45 años. Y yo con ese tema de que, claro, yo soy muy buena profesionalmente porque me pagaban para yo sacar buena nota, yo quería ser excelente en todo porque yo quería que ellos estuvieran orgullosos de mí. Muchas de nosotras decimos, yo nunca dije eso, pero sí se daba de que yo trabajo para darle lo mejor a mis hijos, porque yo no quiero que ellos sufran lo mismo que ellos sufrieron, porque si yo no tuve bicicleta, yo quiero que ellos tengan 3 bicicletas, sabiendo uno después el daño que uno le está haciendo. Entonces yo culpaba mucho eso. Wow. Como que estoy muy orgullosa de lo que yo he logrado, mi valentía y todo eso, pero yo sentía que estaba perdiendo feminidad, de que yo no tuve niñez. Y entonces ahí fue que yo vine, bueno, mi mamá es huérfana, mi mamá nadie la abrazó. ¿Cómo me va a abrazar si a ella nadie la abrazó? ¿Entiendes? Como que mi papá también entonces muy psicorrígido, con un tipo de personalidad y también quería lo mejor para mí. Y sí, a ellos le daba orgullo que su hija hiciera las cosas bien. Pero yo empecé entonces, yo dije, luego ella me dijo, te vas conmigo a un evento de Tony Robbins. Sí, a eso iba. Y yo más o menos sabía quién era Tony Robbins, pero no estaba clara. Y yo vi un documental que hay en Netflix que se llama I Am Not Your Guru, o sea, no soy tu gurú,
del evento más grande que él hace todos los años, que se llama Date with Destiny, o sea, la cita con tu destino. Cuando yo lo vi, yo dije, algún día yo voy a estar ahí, pero cuando yo supe lo que costaba, yo dije, bueno, no, como que yo no estoy tan mal como para pagar eso. Pero en realidad, cuando ella después me lo dijo, yo pasé la tarjeta de crédito. Y eso es lo mejor que yo he hecho en mi vida, de verdad. La cita con mi destino. ¿Fuiste con tu Mira, familia? no, sola. ¿Sola? Sola con otras personas que ya ni estaba llevando. Porque eso es para ti, Claro. es tu vida. Entonces, eran 5 días donde tú ibas a reflexionar y ya yo traía entonces ya esas cositas que ella me había dicho de que mi mamá era huérfana, de por qué esto y lo otro. O sea, ya yo estaba en el desierto y después encontré mi Coca-Cola en el desierto. Así que yo lo digo. Cuando yo comienzo a trabajar, por ejemplo, ¿cuál es mi pregunta primaria? Él trabaja mucho eso. ¿Qué es lo que tú siempre te dices? Y yo siempre decía, mira, me da calofrío, inclusive nada más de pensarlo. Por la emoción. Porque es que siempre soy yo la que tengo que hacerlo todo. Esa era mi pregunta primaria. Oye, Entonces, después de ahí, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis creencias limitantes? Como eso. Para yo tener paz, yo tengo que volver a nacer de nuevo. Porque es que yo soy así, que yo soy igualita que mi papá. Yo soy igualita que mi papá. Porque me lo decía mi mamá cada rato y mucha gente. claro, eso estaba programado. Entonces, En esa tu era mi mente. programación. Entonces, cuando yo me puse tú sabes, a trabajar 5 días, que se trabaja todo profundamente, cuáles son tus creencias limitantes, cuáles son tus creencias empoderadoras, cuáles son tus valores, de dónde viene todo eso. Naciste de nuevo. Yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo y encontré mi Coca-Cola en el desierto. Tú sabes que Me sané mucho, me perdoné mucho, porque había muchas cosas, las que somos así nos damos mucho latigazo. sí. Me sané mucho, pude conectar aunque fuera de lejos, con mi mamá, con mis hijos, con mi esposo. O sea, yo salí de ahí como, yo nunca he probado la droga, pero yo salí de ahí high. Y sí. se mantuvo contigo porque Se mantuvo conmigo. Obviamente hay que mantenerse uno, porque y lo que quieran saber de Tony Robbins, contenido hay de todo lo que él hace en todos lados gratuito. Yo soy de la que me gustan más los eventos presenciales. Además que cuando yo conocí esa comunidad, yo dije que yo tenía que trabajar ahí y que yo siempre iba a estar ahí. Era el único sitio donde yo estaba sola, pero no me sentía sola. Porque estaba rodeada de gente que querían crecer personalmente y profesionalmente, porque la mayoría son empresarios los que van ahí, que somos los que tenemos mucho tema emocional. sí, demasiado. Y fíjate, Willa, yo creo que tú me lo confirmes, pero cuando tú como persona te empiezas a cultivar, empiezas a sanar y a enfrentarte y confrontarte, empieza a elevarse todas las áreas de tu vida. Totalmente. De pronto ya no tienes que elegir entre tu familia y el negocio, entre tu bienestar y que las cosas se den Sí. porque yo. ¿Cómo se siente eso? Libertad. Y para mí la libertad es uno de los valores que yo más valoro. Este es valga mi la primer redundancia. valor. Pero con todo eso, o sea, yo me he trabajado mucho. No, eso Porque no con se todo acaba. eso y todo eso conocimiento, yo caí en un burnout en el 2021. Claro, pero claro que sí. Porque uno vuelve a veces y cae en el piloto automático. Ojo, Y sí, uno vuelve, o sea, vuelve la antigua tú. sí, si tú no te mantienes, por ejemplo, por eso yo repito los cursos. Porque si tú no te mantienes, ok, tú sales muy, muy bien, una semana muy chula y meditas 3 días, pero si tú no te mantienes, lo conviertes en un hábito, Es una semilla que tú tienes Sí. que alimentar. ¿Cómo tú alimentas esa semilla? es que eso hay que tú tienes que Yo hacerlo tengo un hábito que tú haces, que tener comunidad. Sí, Estamos juntas. sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué otro hábito tú dices? Me mantiene centrada en este nuevo despertar de vida, en esta nueva forma de ser. Bueno, yo pienso, de verdad, yo no me salgo de lo que para mí son mi visión personal, mis objetivos personales. Ya sé decir que no. Entonces yo como que, esto va conmigo, con lo que yo quiero hacer. No, entonces yo Priorizar. o sea, sí. Yo utilizo mucho eso. O el 80-20, o sea, Sí, sí, hay muchas técnicas. pero hay muchas cosas que yo debiera estar haciendo más, que lo enseña mucha gente, pero él tiene una como lo que es la triada, que tú puedes, cómo tú cambias. Yo lo utilizo cuando me veo ya como que medio en crisis. La triada es como si fuera así, un triángulo. Cuando tú quieres cambiar el estado de ánimo,
rápido, tú tienes que cambiar tu pensamiento, tú tienes que cambiar lo que tú te dices y tú tienes que mover tu cuerpo. Me encanta. Hay veces, porque me ha pasado, que tú necesitas que sea otro el que te levante, Sí. porque tú no quieres ni levantarte de la silla. No tienes fuerza. Entonces eso es como, por ejemplo, un pensamiento negativo, cámbialo por un ese ejercicio de cambiarlo entonces por un pensamiento positivo constantemente. Yo no soy buena para las finanzas. Yo me gustaría aprender finanzas, Estoy en proceso de aprender. Estoy en proceso, sí. Y párate, hacer ejercicio, bailar, moverte, saltar, lo que sea, pero tienes que mover el cuerpo. Entonces, eso es uno de los rituales. Hay uno de meditación de las mañanas también, donde tú meditas y tú haces ejercicio de respiración que te ayudan con el nervio vago a calmar, pero también entonces tú haces ejercicio de gratitud, qué cosa tú agradeces y también cómo tú te ves en el futuro. Entonces, eso es parte de algunos de los rituales. Y algo que a mí me ha ayudado mucho también es monitorear cómo me siento y saber de dónde viene. Sí, eso de identificar las emociones. Que no se sabe de una vez, pero hay veces Sí. que yo me siento de una forma y es porque tengo una conversación interior negativa. Sí. Y tú sabes, ya nos queda poco tiempo, pero me Ay, Dios gustaría. mío. Ay, sí, esto es muy fuerte. Y yo quiero hablarte de lo que más me ha afectado a mí o me ha impactado, que ha sido la muerte de mi esposo. Sí, sí. Eso ha sido, después de lo de Tony Robbins, o sea, primero eso y después Tony Robbins, pero o sea, porque no voy a decir que ha sido un impacto negativo nada más la muerte de él. Ahora yo lo puedo hablar como que he tenido ganancia inclusive. Wow. Sí. Cuéntame. Pero porque estoy en un grupo de duelo que me ha acompañado y me ha ayudado. Tú ves, eso me gusta señalar Sí. de esta entrevista, que tú buscas ayuda. Sí, yo busco ayuda siempre. Eso es lo que ha Siempre. hecho la diferencia. Si yo hablo, yo no me puedo quedar callada. A mí no me gusta asumir. Y no me puedo ir sin preguntarte, casi se Sí. me va. Tengo varias preguntas, tú tienes que volver. Y si Cuando tú quieres que ella vuelva, casi se está acabando el tiempo, y que me gustaría hablar de liderazgo, porque tú eres una empresaria que manejas más de 100, 200. oye, para que tú veas, más de 200 colaboradores, y tú hablabas un poco de cambiar el enfoque en el liderazgo del empresario común. Si tú quieres que la traiga, coméntalo. Me gustaría, Awilda, que nos digas, tú me dijiste una vez, y eso me dio en el corazón, que como madre a ti te hubiera gustado hacer cosas diferentes. ¿Cuáles son esas cosas? Me hubiera gustado estar un poco más acompañándolo, por ejemplo, eso de las clases. Esas pequeñas cosas que Esa son tan pequeña valiosas. cosita, no hacerle la tarea, no, pero sí estar ahí presente y con motivarlo para que aprendieran. Y obviamente sus momentos importantes y que ellos se dieran cuenta de que ellos también son muy importantes. Y que da mucha pena, porque entonces la que somos como yo, luego puede ser que te lo saquen en cara, cuando tú lo que has querido no es que tus hijos tengan un estilo de vida bueno, es que tus hijos también, porque tú supuestamente, ¿verdad? Tú enseñas con el ejemplo. Entonces, si yo soy una mamá fajá, que si yo qué, uno cree que uno está haciendo la cosa bien también, que tú seas así fajá. Claro, No es nada más para dejarle de que mucho dinero y para que ellos estén bien. pero ellos también te necesitan a ti. ¿Ves? Claro, obviamente. Sí, entonces yo hubiera dosificado todo eso ahora de manejo del tiempo y de bloque de tiempo y darle peso a la parte personal y profesional, yo lo hubiera puesto más en práctica. No lo conocía en ese momento. Me encanta, y me encanta, porque es el mensaje que yo quiero dejar. Primero, que se puede tener todo. Y sí se puede, pero hay que sacrificar cosas también. Sí, pero no cosas que son muy valiosas. No, y tampoco es que todos los días que tú tienes que estar No. o con los hijos o con el trabajo. O sea, ahí va a haber momentos que una va a sacrificarse por otra, pero no es que sea una constante. Claro, ese es el mensaje de hoy. Se puede tener todo. Dedícale más tiempo a tus hijos. Y me gusta despedir también con me gustaría tener un poquito de tiempo más, pero ya nos vamos, con una frase que yo siempre saco, porque Sí. el mayor maestro es la Biblia. Sí. A través de los negocios, la administración del dinero, la finanza. Y yo quiero saber qué te va a salir a ti. Vamos a ver. Ay. Léemelo tú, porque yo no te lo leo. No problema. Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Uy, ay Dios mío. Segunda de Corintios. Te la tiene que mandar por escrito. No, esa es tuya. Eso yo te la mismo. voy a dar. Sí. Ay. Ya para despedirnos,
¿Por qué te gustó? Me ¿Qué te dice? encantó porque sí, o sea, aunque he pasado muchas cosas, entre ellas la muerte de mi esposo y este miedo de manejar esta empresa sola y todo lo que he tenido que Sí, porque él era enfrentar. tu socio. Eso. Él era mi socio y era el que manejaba la parte administrativa de operaciones, que no es la más divertida, pero gracias a Dios a mí me gusta, tú ves. Pero aunque a mí me gusta, yo no puedo manejar todo, es una empresa muy grande. Y yo pensé los primeros días que yo no lo iba a poder lograr. Ya ha pasado 1 año y 7 meses y yo estoy aquí, ya yo me río Ay, qué bueno. Sí, y agradezco muchas cosas también. Dios da la fuerza. Y Sí, nada, definitivamente. espero que te haya gustado este Me episodio. encantó. Espero que te la hayas pasado bien. Y hay muchas cosas más que me hubiera gustado preguntarte, pero nada, nos tenemos que despedir. Gracias por estar aquí y por haber llegado hasta aquí. Si te gustó, coméntalo, comparte, suscríbete y como siempre te digo, para encontrar la prosperidad, primero debes encontrar la riqueza que ya se encuentra dentro de ti. Bye. Amén.